Bienvenidos, esto es el Tax Rap, un lugar para hablar de impuestos y para divertirse. Hoy tengo un invitado muy especial, abogado de profesión, especialista y magíster en Derecho Tributario. Actualmente hace su escuela doctoral en la Universidad Pública de Navarra. Ha sido profesor de la Cátedra de Hacienda Pública de la Universidad Externado de Colombia, profesor de especialización y de posgrados en nuestra casa de estudios. Un amigo cercano. Hemos coincidido en el ámbito académico, pero también en una que otra reunión no tan académica. Eduardo Cubides, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Camilo, a ti por la invitación y te felicito por esta iniciativa muy interesante. Muchas gracias, Eduardo. Pues Eduardo hasta hace poco fue subdirector de formalización en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en nuestra DIAN. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que es, yo creo que fundamental para el desarrollo de cualquier nación, de cualquier estado, y es la formalización. Y a mí me gustaría empezar distinguiendo entre, o más bien, ¿qué es la informalidad y qué relación puede existir entre la informalidad y la ilegalidad? De acuerdo, tú cruzas un punto muy importante, ahí partes de una postura, una pregunta que creo que no tiene una respuesta única. Porque qué es informal para unos puede no serlo para otros. Me explico. Mientras estuve en este cargo en la DIAN durante aproximadamente un año largo, uno pudo detectar que quizás no solamente el hecho de estar hablando de impuestos, con un RUT, estar inscrito en el RUT, significa estar formalizado, porque formalizado en últimas es cumplir mis obligaciones en la medida que soy obligado a ello, claro, y entonces se abre un abanico de situaciones en las cuales yo debo estar formalizado, porque hablando de la DIAN, pues debería estar formalizado y cumplir con las obligaciones de carácter tributario, pero hablando de otro tipo de obligaciones, frente a Cámara de Comercio debería ser una inscripción en dado caso, frente, por ejemplo, a una tienda que utiliza un radio o un televisor, tendrá que formalizarse entre SAICO y ASIMPRO esta situación del sonido y la imagen, frente a un restaurante tendrá que seguramente acudir ante la Secretaría de Salud a obtener un permiso pues para poder prestar esta actividad. Entonces, ¿qué es formalizarse? Dependerá de qué tan amplio, concreto querramos ver este concepto frente a las obligaciones que va a cumplir no solamente en el ámbito tributario, sino llamémoslo en el ámbito administrativo. Ahora bien, ¿cuál es lo cercano con lo legal o lo ilegal? Y es que resulta que puede haber muchas actividades legales, ¿sí?, que no tienen ninguna restricción de carácter legal en su realización, pero que son informales, y es donde encontramos en Latinoamérica más del 60% de personas que realizan actividades legales informales, y en Colombia seguramente cercano a ese 60%, el DANE lo pone en unas cifras cercanas al 52-53, pero eso hay que hacerle varios zooms en las regiones, zooms en los tipos de trabajo, quizás hasta en género, hay diferencias en informalidad, y ya la frontera que tenemos con la ilegalidad es que las actividades ilegales por excelencia son informales, ¿no? Entonces, pues tenemos, no sé, desde, infortunadamente para Colombia, el tráfico de estupefacientes, que claramente es una actividad que produce mucho dinero, queramos o no, pero que es tanto ilegal como informal. ¿Por qué informal? Pues porque nunca, mientras no esté legalizada, nunca podrá formalizarse. Y tenemos otros puntos grises, ejemplo con los temas relativos a la prostitución, aunque relativo a los asuntos tributarios ya pagan impuestos, aunque sean las plataformas de este tipo de contenido. Y así tienes muchas situaciones, ejemplo, el licor paga impuestos, pero el licor ilegal, por así decirlo, es informal, también ilegal y no paga impuestos. Entonces hay una variedad de situaciones donde puedes encontrar ilegalidad e informalidad, legalidad e informalidad, incluso ilegalidad y formalización, porque muchos de estos negocios, para que engañarnos, tienen cualquier cantidad de restringimientos de tipo legal y formal. Y hablando de lavado de activos y demás situaciones. Claro. ¿Por qué la formalidad es importante o tiene relación con el desarrollo de un país? Es que es un principio básico, y es que todos estamos obligados a contribuir con las cargas e inversiones del Estado. En un Estado social de derecho, que por excelencia es un Estado costoso, hay que hacer vaca para costear el Estado. Y todos estamos en la obligación de cumplir con esa vaca, por así decirlo, en este caso, pues hablando de pagar impuestos. ¿Por qué todos deberíamos estar ahí? Porque cada uno, dependiendo de su condición, debe cumplir con algo. Seguramente las clases menos favorecidas y que desarrollan actividades informales no tienen la misma capacidad de cumplir con ese algo
que una empresa ya formalizada o cualquier industria ya digamos que venga en marcha. Pero estas empresas o estas personas que realizan actividades deben contribuir con algo. Hay que pensar en qué es ese algo. Muchas veces ese algo no es solamente dinero, puede ser información, por ejemplo. ¿Qué tal si estas personas únicamente facturan sus compras y ventas para obtener información y no paguen ningún tipo de impuesto? ¿Sí? Entonces creo que es básico porque todos estamos en la obligación de contribuir y porque es que ese 60% de población económicamente activa que no contribuye hace que este 40% que contribuya, que está bajo la mira de las autoridades, soporte una carga, una presión muy alta por no tener, digamos, esa respuesta en ese otro 60% que no está formalizado. Entonces, es una cuestión donde todos tenemos que poner, claro, insisto, a esas personas que hoy en día no ponen para la vaca, no contribuyen, no siempre es porque no quieren, y como Estado, digamos, es importante desarrollar una política de formalización no únicamente tributaria, sino donde convengan o converjan todos los elementos para que esas personas realmente quieran formalizarse y contribuyan, pasen a contribuir. O sea, estamos hablando de un universo de aproximadamente un 60% Sí, es un 60%, no dudaría, eso está en informes de la OCDE, inclusive es de la OIT, como te comentaba, el DANE tiene un promedio, que esa es la trampa de los promedios del 52, ponle 53%, pero es que si tú haces suma en las regiones, perfectamente hay regiones donde la informalidad supera el 80%, quizás 84%, si tú haces suma, y como aquí le llamamos región a todo lo que no sea Bogotá, tú le haces suma inclusive, no solamente digamos una región a lo que no es capital de esa región, los niveles de informalidad son altísimos, entonces claro, es de alarmarse y sobre todo de poner atención para los siguientes gobiernos, vengan los que vengan, como un proyecto de Estado, la formalización general del país, en todo el país. Eduardo, ¿y cuáles son las principales causas de informalidad? Habría que hacer un análisis profundo, pero digamos, con la experiencia yo pensaría que son dos o tres. Uno es un asunto, digamos, de índole positivo, y es que las personas no creo que tengan un aliciente, un impulso para formalizarse en términos numéricos. Me explico, hoy en día, y hablando hoy en día, si tú eres un informal, y hablando en términos tributarios, eres un informal que pagas 0 pesos hoy en día de impuestos y te ofrecen mañana formalizarte y pagar 35% hablando de régimen ordinario o 2% hablando en términos del régimen simple de tributación, pues es que es cero versus pagar algo. Entonces, económicamente no tiene ningún razonamiento empezar a pagar algo a razón de qué. Listo. Entonces, segundo punto, a razón de qué voy a pagar impuestos, no solamente, claro, es importantísimo el espíritu de la colectividad y que todos tenemos que pagar, pero a estas personas que hoy en día no están, hay que ofrecerles algo adicional, tipo créditos, tipo apoyo en cómo generar cómo desarrollar mejor su actividad, capacitaciones, en fin, ¿sí? Otra razón, ¿por qué no? Porque hace falta concientización de las personas también de exigir y comprarle, o más bien que cuando uno compra bienes o servicios le exija a esa persona, no solamente la DIAN, sino todos los contribuyentes, todos los ciudadanos, exijamos ese nivel de formalidad. Entonces, no solamente es el que desarrolla la actividad, sino todos nosotros la secundamos de alguna manera cuando se nos da igual no pedir la factura, cuando nos da igual saber que compramos una actividad informal, pues porque esto es Colombia y que esto nunca va a mejorar. E infortunadamente, hoy en día para la DIAN, que también es una situación que se espera que mejore con la entrada de los 10.000 o una cantidad cercana de funcionarios y demás, es que hace falta una labor de fiscalización un poco más certera de la DIAN a estos negocios, pero yo también entiendo, y yo hablo totalmente desde lo personal, y es que pues pueden fiscalizar un negocio, una tienda pequeña, digamos, una persona que vende aguacates en una esquina, o en estos momentos que estamos con problemas de recaudo, fiscalizar a una persona que verdaderamente pueda aportar. Entonces es una situación donde no es tan beneficioso, tan eficiente fiscalizar un pequeño contribuyente hablando en términos de recaudo. Por eso hablo, insisto, de hablar de generar quizás ecosistemas de formalización donde no solamente el contribuyente tenga el miedo al garrote, que es importante y hay que sacarlo, ¿sí?, sino también que lo haga por voluntad propia y también a propósito de la presión que recibe de la ciudadanía en general. ¿La formalización tiene un costo muy alto?
digamos, Sí, desde la sí, perspectiva de la política pública? según los, no solamente lo digo yo, sino según los análisis que se hizo sobre el COMPES de formalización, en este momento no recuerdo el nombre, se demuestra que los costos de entrada a la formalización son altos y representan una mayor parte del ingreso para aquellos negocios pequeños, porque tú de entrada tienes que sacar Cámara de Comercio, de entrada tienes que sacar el RUT, de entrada tienes que cumplir, digamos, si eres una sociedad con el tema de factura electrónica, y aunque para nosotros todo esto suene muy natural y suene como poner un número en una casilla del RUT, para un contribuyente que no conozca esto, pues empezarle a explicar qué es el RUT, qué es la factura electrónica, por qué estoy obligado, cuándo facturo IVA, cuándo no, cuándo tengo que pagar este impuesto sin una carga adicional, que es pagarle un contador si no entiende. Sí, hay una premisa que tenía el director que salió de la DIAN, que era hágalo usted mismo un poco con su declaración de renta naturales. Y es posible, pero ya cuando tú tienes una actividad ya comercial, de industrial, lo que sea, no es tan sencillo con ese hágalo usted mismo, ¿sí? Hay niveles de niveles, entonces te encuentras con una serie de barreras y de requisitos para entrar que muchas veces significan plata, que puede que para una persona empezando es toda la plata del mundo, que no la tiene, y actividades o acciones administrativas que no conoce qué son propiamente y que debe pagarle a alguien que se la realice. Entonces, claro, en un negocio, digamos, llamémoslo pequeño, micro, en fin, el costo de entrada es elevado. Si empezar a hablar de cero versus algo y ese algo que no es barato, sí es costoso la formalización en términos de entrada. Claro, y desde la perspectiva de la administración, me imagino que también, justamente por lo que tú estás diciendo, porque Sí, ir por los pequeños para los pequeños del punto de vista tributario, y me consta la DIAN, digamos, tiene una suerte de capacitaciones constantes, de material dispuesto al público, pues para que sepan cómo funciona. En el régimen simple de tributación había videos desde cómo hacía su anticipo, cómo hacía su declaración. Se intentaba llegar a la minucia de cómo hacía la persona, pues para orientar y que lo pudiera hacer. Entonces, digamos que en términos tributarios, aunque hay ayudas y eso, la persona nunca va a estar tranquila y quizás siempre va a querer a pedir ayuda al contador. Sí, entonces, sí hay ayudas, pero siempre va a ser el tema del contador. Insisto, hablando por ejemplo en el régimen simple de tributación, donde tú pasas a pagar una tarifa del 35% sobre tus utilidades, a ponle, no sé, una tarifa residual, pongámosla del 2%, sobre tus ingresos, es que la ecuación es pagar cero a pagar el 2% sobre tus ingresos brutos. Entonces, es barato, hablando de régimen simple, me parece barato en términos impositivos, pero a esa persona que paga cero llegar a pagar 2 no es barato. Claro. Y no es como la solución, digamos, del todo. Eduardo, digamos que la política fiscal ha implementado muchos mecanismos, ¿no? Desde la limitación de pagos en efectivo, con ocasión de la 18-19 del 2016, que implementó periódicamente cuál era el límite de esos pagos en efectivo, hasta la implementación de la factura electrónica y la procedencia de costos y gastos en la medida en que se contara con el respectivo soporte. ¿Esas herramientas de política fiscal han servido? Son útiles, muy útiles, porque por ejemplo hablando de todo lo que has mencionado de factura electrónica, de la canalización a través de los sistemas financieros, eso ha hecho que la información con la que cuente la administración tributaria hoy en día sea muy grande, bastante amplia, y ayude a fiscalizar, a controlar, y a su vez también a que el contribuyente tenga certeza sobre, digamos, el derecho aplicable. Ahora bien, para el pequeño contribuyente esas situaciones, insisto, es pensar en no en tal vez en un cliente que tuyo que hubiéramos podido tener, sino en una persona en el de la tienda de barrio, y pongamos el barrio digamos de Sogamoso, donde yo soy, que es un municipio en Boyacá. No es tan fácil digerir todo esto. Entonces la DIAN viene generando una serie de herramientas, como por ejemplo, digamos, no sé cuánto pueda tardar, pero una aplicación de facturación gratuita para las personas, para que lo puedan hacer más sencillo. Entonces es no solamente esos normas de política pública, sino yo cómo le proveo las condiciones, hablando de estos pequeños contribuyentes, para que cumplan esas normas que esa política pública trajo. Entonces está todo el tema, por ejemplo, del facturador gratuito de la DIAN, que se va a volver una aplicación para estos contribuyentes, de capacitaciones para ellos, en fin. Esas personas, digamos, en este universo, Sí. ¿La proporción de quienes utilizan el sistema financiero es alta o es muy bajo? El sistema financiero, desconozco la cifra, digamos, de cuántas personas utilizan el sistema financiero. Hablando Digo, en el mundo de la informalidad, o sea, decir... Hoy en día yo creo que no son cifras que se equiparen, me explico.
hay muchas personas que utilizan el sistema financiero que pueden ser informales. Y no solamente el sistema financiero, sino por ejemplo pasarelas de pago, ejemplo Nequi. Entonces también es cómo se utilizan esos nuevos plataformas, medios de pago también para incluir esas personas dentro de la formalidad. Y no solamente, por ejemplo, esas plataformas de pago, hablando del sistema financiero, sino las plataformas, por ejemplo, de conductores. Yo siempre he pensado todo ese tema de la informalidad, ¿por qué no se establece un tipo de retención de alguna manera donde esa retención sirva para financiar la seguridad social de estos trabajadores, digamos, ¿sí? Entonces no solamente es verlo en términos del sistema financiero, sino de las herramientas tecnológicas con las que tenemos hoy en día, cómo me uno junto con estas y las empresas a formalizar personas que hoy en día hacen parte, como tú lo dijiste, de estas herramientas formales, pero que ellos siguen siendo informales. Yo creo que los conductores, por ejemplo, son un caso muy concreto de esto. Claro, porque de alguna manera, digamos, esos movimientos y ese cruce, pues puede ser muy útil para la DIAN. El problema está seguramente en cómo administrar esa información con el Claro. objeto de formalizar a esas personas que están al margen del sistema, ¿no? Y hay muchas situaciones por plantear, porque, por ejemplo, ¿por qué no establecer una retención de NECI del 1%? ¿Qué sé yo? Estoy diciendo solo ocurrencias, pero pues si ya los tenemos en este sistema, si me van a pagar ese 1% que es muy cercano a lo que pagan en el régimen simple, pues estamos muy cerca a lograr que paguen algo a través de estos elementos. Entonces es buscar, insisto, cómo logro que esta población que hoy en día no tiene ningún aliciente a través de los medios actuales, cómo lo impulso a que se formalice. Tenemos herramientas, pero no son para mí no son suficientes. Sí, antes de entrar, digamos, a hablar del régimen simple, y esta pregunta además se la hice al doctor Julio Pisa, que nos acompañó en este podcast hace unas semanas. ¿Cómo? Porque, digamos, nosotros pues, que hemos tenido la posibilidad de dedicarnos al estudio del derecho tributario, eh, y así no nos hubiéramos dedicado solamente por nuestro estudio de pregrado de base, pues tenemos algún tipo de sensibilidad sobre la importancia de los impuestos frente al gasto público. Uh-huh. Pero ¿cómo uno le explica esto al ciudadano del común? Vamos, la importancia de la tributación y por qué al final esa tributación de ellos al final puede tener algún tipo de beneficio, no directo, pero sí en conjunto, eh, y lo cual va además ser Uh-huh. beneficioso en términos de prestaciones, por ejemplo, en educación, en salud, tanto para él como a su familia, pero cómo explicarlo y cómo llegar a ese punto en que no solamente sea como seducir al informal en términos de Uh-huh. aquí hay una tarifa bastante favorable para que se formalice, Uh-huh. sino algo que es mucho más importante y mucho más sublime, y es eh, la existencia del Estado y la Uh-huh. posibilidad de que el Estado le ofrezca mejores condiciones de vida. Es complicado porque la manera como les llegaría a la gente del mensaje porque tienen que pagar tributos tiene que darse desde todas las instancias del Estado, pero también con mucho poder desde estas instancias del Estado. Me explico, como tú lo acabas de decir, la gente tiene que entender que esto no es por el gobierno de Petro, de Duque o el que venga, sino es por un proyecto de país. Si no hay impuestos, sencillamente no hay Estado, no hay país. ¿Cómo se logra explicarle esto a la gente? No es sencillo, no es fácil. Hemos tenido multiplicidad de campañas, de toda la vida de la DIAN, seguramente desde que cuando nosotros o ni habíamos nacido o éramos niños con el tema de los Cuando el doctor perros de la Julio era DIAN. director. Exactamente. El tema de la doctora Fanny Kershman, creo que se llama, no recuerdo el apellido, de los perros de la DIAN con los Doberman, fue un intento de o paga impuestos o demás, entonces se quedó durante todo a la fecha, digamos, en el imaginario de la gente. De todas maneras, el trabajo que hizo el doctor Luis Carlos Reyes de manera directa y con esa figura que se creó alrededor de él de Mr. Taxis, creo que era muy importante y le llegó a las personas, si no estoy mal, creo que es el mejor influencer 2023 o 24 con este mensaje tributario que más es un mensaje aburrido, pero llegó a la gente porque no obsta lo aburrido, es un mensaje vital para una sociedad, quizás el primero o el segundo mensaje más importante de lo que conlleva una sociedad. Entonces, pues es mucho trabajo, pero también es una cuestión de confianza, no solamente trabajo de marketing, por así decirlo, sino de confianza con el Estado. La gente tiene que creer en el Estado para que contribuya, porque uno básicamente escucha lo de siempre, no pago porque se roban los impuestos o no pago porque se le van a gastar en X cosa. Entonces es una cuestión también de confianza en el país, y eso no lo genera una entidad como la DIAN únicamente, sino lo genera todas las entidades en conjunto, desde el presidente para abajo, es lo que genera también esa confianza y esa
gana ese gusto de pagar impuestos, que es raro obtenerlo, pero sí se puede y sí existe y además que debería ser de todos. Hace falta quizá educación desde el colegio frente a la Sí, importancia. sí, y la educación, digamos, el problema es dónde la pones y cómo la planteas y no sé si haga parte de la gran reforma educativa que estamos hablando ahorita. Yo trabajé en el Congreso también y, por ejemplo, cada cosa la querían hacer una asignatura. Entonces, un tema de derechos humanos, una asignatura, un tema de género, una asignatura, un tema de medio ambiente, una asignatura, un tema ahora, digamos, de tributario, una asignatura. Entonces, verdaderamente revisar cómo se, no sé si se genera una clase de valores cívicos que también ya está establecida o qué, cómo se genera una clase de finanzas o desde civismo a finanzas a micronegocios. Es indispensable que las personas, desde niños, entiendan no solamente por qué toca pagar impuestos y el cuento de la sociedad, sino que es que esto es transversal a sus vidas y a las decisiones que tomen, ya sea desde que se retiren del colegio si quieren ser deportistas, carpinteros, lo que quieran, hasta que se mueran van a estar atravesados por el tema financiero y tributario. Entonces, por su misma la misma naturaleza de la vida y el mundo en el que vivimos es clave que todos conozcamos de esto con un énfasis claro muy alto en que los impuestos es decir, el énfasis no puede ser es cómo pago menos impuestos, sino cuáles son las obligaciones que debo cumplir y la importancia de cumplir con esas obligaciones tributarias. Claro. Eduardo, ¿cuándo te diste cuenta, y esto sí al margen de lo que estamos, cuándo te diste cuenta, antes de estudiar Derecho, pues, Sí. que existían los impuestos? ¿Cuándo dijiste como, uy, esto existe? Interesante porque creo que me di cuenta muy tarde, porque yo creo que cuando entré a la universidad yo sabía que quería estudiar Derecho Fiscal, porque tenía una relación entre lo económico y lo jurídico donde siempre me sentí cómodo, pero nunca había entendido renta, IVA, digamos, yo pues nunca había mi mamá preocupada por su declaración de renta o su declaración de IVA. Mi mamá fue funcionaria de la DIAN mucho tiempo y en esa época los umbrales de declaración eran muy altos, entonces nunca los tuve cerca, nunca fue como mi afán los impuestos, fue más un gusto de tipo económico, político, digamos, y me di cuenta de su importancia y que era un impuesto propiamente con la universidad, con el departamento en tercero, con Andrés Medina y Gabriel Muñoz. Claro. Yo me di cuenta porque alguna vez, pues, em, me contrataron para algo cuando era joven y me fueron a pagar y yo dije, pero ¿por qué no me pagaron lo que es? Ujú, Y ese día me enteré que había algo que se llamaba la retención ujú. en la fuente. Pero además no tenía ni idea retención a título de qué, ¿no? Sí. Y no entendía tampoco la importancia de a dónde iba eso. Simplemente que es algo que te quita el gobierno. Fíjate que Sí. la gente no tiene la formación, es algo que me quita el gobierno. No se queda Ujú. con esa idea. Digamos que uno no hace ese análisis profundo cuando está joven o cuando desconoce estos temas, el análisis profundo de hay un congreso que crea unas leyes tributarias porque hay una reserva legal Ujú. y el ejecutivo pues se encarga de ejecutar esas políticas fiscales y hay unas obligaciones de unas personas jurídicas o naturales en el sentido de retener una suma para que eso sea un anticipo del pago del impuesto sobre la renta. No, nada, Sí, simplemente, y lo que sentía era que era totalmente injusto. Es decir, ¿cómo me van a quitar una parte de lo que me corresponde? de acuerdo. Claro, después pues entra a la universidad, tenemos la fortuna además de hacer una intensificación y después estar en la cátedra de Hacienda Pública y comprender mucho más cómo funcionan los impuestos, pero antes de ese análisis era muy difícil comprender su existencia y yo creo que también se debe a que ese deber ciudadano no es debidamente socializado, ¿no? Y mire que hay dos comentarios y es que uno, la primera impresión que tiene de los impuestos o el primer enfrentamiento que tienes como lo dijiste, cuando los tiene que pagar, de esta manera, digamos hablando de renta, o cuando los estudia, porque si no, no hay manera. Sin embargo, hace poco tuvimos una conversación de café con el actual subdirector de factura electrónica y mencionaba, hizo un experimento en una clase, fui a dar una clase y hice un experimento. Le pedí a mis estudiantes, creo que era colegio, digamos primer semestre, donde me levantaran la mano los que pagaban impuestos y ninguno levantó la mano. Y resulta, pero claro, todos ahí pagan impuestos porque todos seguramente han comprado algo con IVA. Los Y el, consumen, exacto, entonces todos van a un pagamos. restaurante. Entonces es el entendimiento de qué más influye, qué más son los impuestos, empezando por ahí, cuándo más los pago, y todos hemos pagado impuestos y por eso debe dolernos cuando se gastan mal y cuando otro no los está pagando, porque es que estamos en una situación de
competencia desleal del 19% para arriba, empezando por ahí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ahora sí hablemos del régimen simple. Ok. Hablemos del régimen simple. Bueno, pues el régimen simple de tributación desde la perspectiva de la formalización. Y después hablamos de cómo quizás se ha hecho o se hizo uso del régimen simple para propósitos distintos al de la formalización. Hoy podríamos decir, Eduardo, que el régimen simple ha funcionado, es decir, que los objetivos que justificaron su inclusión en el ordenamiento jurídico se han cumplido. Habría que ver y preguntarle, digamos, a aquellos que lo establecieron qué querían con el régimen simple, ¿no? Porque tal vez en los anales del Congreso uno va a encontrar la frase de cliché que era para formalizar y disminuir las cargas de las personas que querían formalizar y demás. Yo creo que eso es parcialmente cierto, ¿sí? Si uno compara el régimen simple de tributación con el monotributo, pues claramente el monotributo tuvo menos de 100 contribuyentes, el régimen simple de tributación actualmente debe tener más de 120.000, 130.000 personas, pues si lo vamos a comparar en términos numéricos de cuántos contribuyentes se inscribieron, no, pues el régimen simple es la solución a todo, ¿sí? Entonces en términos numéricos, pues quizás es el mejor régimen simplificado de tributación que hemos tenido, insisto en términos numéricos. Ahora bien, 130.000 personas, cuando hablamos del 60% de la población informal, que eso más o menos son 2 millones de personas, pues 5%, 10% en el mejor de los casos, y ya seguimos avanzando la cifra. Entonces no sé si fue la gran solución a la informalidad en Colombia, hablando en términos tributarios. Ahora bien, a esos pongámosle 150.000 personas, que no, desconozco la cifra actual, digamos que sean 150.000, trajemos en 120.000 y 150.000. Si uno le hace zoom, al menos a los 120.000 cuando yo estuve, es importante hacer zoom. Bueno, en diferentes asuntos uno puede hacer zoom. ¿Cuántos naturales eran y cuántas jurídicas? Bueno, uno puede partir que pudiera tener una mayor o menor capacidad de pago. ¿Cuántas personas migraron? Y cuando me refiero a migraron, ¿cuántas estaban en el régimen ordinario de renta y pasaron al régimen simple de tributación? Esa cifra es muy importante. Sí, y digamos, pues eso sería importante, no voy a dar datos porque las conozco hoy en día, pero es importante tenerla en cuenta. Entonces, ¿cuántos migraron? En su momento eran más del 50%. Entonces, si estamos hablando que el régimen simple de tributación ayuda a formalizar, pero hablamos que de ese 100%, más del 50% migró, pues esos no fueron formalizados porque ya estaban formalizados. Ahora bien, ¿cuántos de esos nuevos RUT no son empresas nuevas que se constituyeron, ya previamente formalizadas, que se constituyeron para acogerse los beneficios tributarios? Entonces la pregunta verdaderamente que uno tendría que hacerse para valorar el éxito es ¿cuántos nuevos negocios, uno puede medirlo con las personas naturales, no tenían RUT y lo sacaron a propósito de formalizarse? Y no solamente eso, ¿cuántos de esos que se formalizaron queriendo formalizarse están pagando sus obligaciones tributarias? Porque, insisto, de nada me sirve a mí sacar un RUT con la responsabilidad 47 del régimen simple de tributación y ver todos los anticipos, la creación anual de IVA y el consolidado del régimen simple. Entonces no solamente es ver el número general grande, que es muy bueno, insisto, pero hay que hacerle zoom. ¿Cuántos se formalizaron propiamente? ¿Cuántos cumplieron dentro de ese régimen? Porque teníamos, digamos, varios contribuyentes que se habían formalizado, entre comillas formalizado, que se habían inscrito en el régimen simple de tributación, porque en su momento todavía existía lo del régimen simplificado de IVA. Entonces también puede que tengamos allí un par, no sé cuántos pares, cientos o miles, mal inscritos, que no han actualizado el RUT no obstante las campañas que se han hecho. Entonces, si tú me preguntas, ¿el régimen simple ha sido útil para formalizarse o es bueno? La pregunta sería, ¿en qué nos enfocamos? ¿En el número? ¿En si verdaderamente ayuda a formalizar a la gente? ¿Si es más sencillo? Hay mucha tela por cortar allí. O sea que digamos que como sociedad corremos el riesgo de que estemos cediendo posibilidad de recaudo en el régimen ordinario por una cantidad de personas que se han ido al régimen simple buscando una mejor tarifa. Con cálculos de abogado, pues porque no tengo ni idea, eso tienen que hacer los economistas y con cifras serias y verdad. Yo creo que ya hoy en día la cuenta puede estar por, no sé, ponle más de 1 billón de pesos que se puede estar perdiendo en términos de recaudo por la gente migrada. Hay que hacer un estudio, insisto, un estudio de cuántos estuvieron en el régimen, cuántos están ahora, de la posibilidad de pagar, en fin, muchas cosas. Pero yo pensaría que, claro, que hoy en día el régimen sirve principalmente, y con el respeto de mis colegas, de cualquiera que piense lo contrario, sirve para hacer planeación tributaria. De hecho, hace poco acabé de dar una clase y, digamos, jocosamente me decía una persona, sí, hay que acabar el régimen simple de tributación, pero para crear otro, porque es que ya no sabemos todas las trampas. Entonces,
verdaderamente se está usando el régimen para formalizar o muchas veces casi que para abusar del mismo. Y uno habla en sus clases y demás y el régimen simple y hay risas confesas, risas de picaronas, por decirlo menos, del uso que se le da al régimen simple y no es para formalizar. Te invito, digamos, que algún día lo hagas. ¿Cuántos usan el régimen simple? ¿Cuántos formalizaron en ese régimen simple? Y las manos generalmente se bajan todas. Se bajan todas, sí, no, por supuesto, digamos que gran parte, por lo menos en la práctica privada, muchas recomendaciones pasan por el régimen simple de tributación. Entonces, pues eso lo lleva a uno a una idea de, pues renunciamos a un 35 para terminar en un 14.5, para poner un ejemplo, No, que es el de y hay algo servicios. súper importante como lo planteas tú, Camilo, y es que es legal, es plenamente legal y cero cuestionable en términos de ética, inclusive lo diría yo, porque es que la ley me plantea la posibilidad completa. Si la ley hubiera dicho, no, está prohibido migrar, pues bueno, pues ahí sí vayamos por aquellos que generaron una sociedad nueva para tomarse esos beneficios. Pero es que la ley me permitió este estado de las cosas, entonces tampoco puedo decirle a una persona que utiliza el régimen simple que no es ético o que es un evasor, porque el Estado en una economía de opción le provee las dos posibilidades, pague por acá o pague por acá. Lo que sí es importante es analizar si ese régimen va o no va. Si a mí me preguntan una posición puramente personal, no debería ir más y debería hablarse y empezarse a trabajar en una ley de ecosistema de formalización donde no solamente le pega a la DIAN, sino como hablamos al inicio, a todas aquellas entidades que de una u otra manera tienen que expedir un permiso, una autorización, lo que sea, para que una persona pueda prestar su actividad económica. Perfecto. Ahora, más allá de las tarifas y de las posibilidades de planeación tributaria, hablemos de las virtudes del régimen simple. ¿Fueron o cuáles son esas virtudes que tiene el El régimen régimen simple? simple tiene cosas buenas. Yo creo que tiene ápices de lo que debería o de donde debería partirse por un buen régimen simple de tributación. Me explico. El régimen simple intentó unificar varios impuestos, aunque para mí lo haya hecho no de la mejor manera, porque el IVA lo hubieran incluido así sea chiquito en un porcentaje también sobre el ingreso, es decir, que tú pagues una tarifa completa incluyendo y que te se entiendan pagados todos tus impuestos, ¿sí? Entonces, Eso hubiese sido y de espectacular. hecho se intentó y se intentaba en la DIAN, hubo un intento en el 2000 sobre el RIS, un proyecto de ley, el régimen o RUI, ya es que hay tantos nombres, en fin, un régimen simplificado de imposición simplificada, creo que era la juego de letras. Y entonces era pagar una tarifa dependiendo de la actividad que yo desarrolle, obviamente pues limitado al nivel de ingresos. Entonces yo creo que ese intento de unificar todos los tributos fue bueno, y es bueno y hay que seguir por ahí. Incluso en algunas charlas que hemos tenido, ¿por qué no incluirle otras arandelas? Es que esto necesita estudio, pero es posible. ¿Por qué no incluirle la renovación de Cámara de Comercio? Porque yo cuando renuevo Cámara de Comercio pagará X cantidad y intento pagar todos los impuestos. Hablando de un régimen para estos pequeños contribuyentes. E insisto, puede que haya un nivel cero donde ni siquiera paguen, sino únicamente me entreguen información, me cumplan con un registro y algunas actividades y ya está. Pero bueno, entonces esa unificación me parece buena. El tema de ICAS me parece muy bueno. En el tema de ICA siempre está el recelo, que es un impuesto territorial, que es la plata de los municipios, pero realmente para los municipios es un recaudo a costo cero, porque ellos no hacen nada y la plata les llega. Entonces me parece muy bueno para los municipios. Incluso el tema del anticipo, tengo entendido, se crea en parte para que los municipios tengan ese recaudo que por ejemplo en Bogotá era bimestral, pero perfectamente esos anticipos pueden eliminarse y pasar una declaración anual como estamos hablando. Entonces el tema de ICA muy importante para los municipios y para el contribuyente es una maravilla. Si el contribuyente no estuviera en el simple, donde desarrolla actividades económicas tiene que ir a pagar impuesto de industria y comercio. Muy eficiente, Sí, digamos, presenta su declaración, Hacienda se encarga de distribuir eso a los entes sí. territoriales donde tiene actividad Para económica. la DIAN, en la práctica, esa distribución le implica un costo y una tarea para unos funcionarios que es dispendioso porque lo he conocido, pero para efectos de lo que esos dos funcionarios o tres o una oficina se carga, para lo que se cargaría el resto del país, en términos de costo-beneficio y eficiencia, se me hace una excelente forma de recaudar ese impuesto. Muy bien, eso frente a virtudes del régimen. Mira, te pienso en más virtudes. Yo creo que también tiene una eliminación de obligaciones que se me hace interesante. Lo de retenciones en la fuente. De no ser agente retenedor, le estoy quitando 12 posibles declaraciones y pagos de retención al año, se lo estoy reemplazando por o no se lo estoy reemplazando, se lo estoy reemplazando por los anticipos, pero insisto, le puedo dejar el único pago anual, que de hecho ese único pago anual hoy en día existe
para los contribuyentes, personas naturales de menos de 3.500 VTs. Entonces creo que tiene una filosofía, un basamento de unificar impuestos, de cobrar el IVA, de no cargarlo con obligaciones, bueno, interesante, del cual podría partirse para iniciar algo. Pero hay otras situaciones que no quedan claras. Un régimen simple cumple con obligación exógena. Pues sí, si cumple con los topes o con las condiciones, pues tendrá que hacerlo. Entonces es importante detallar en cuestiones de fondo, digamos, de obligaciones sustanciales y forma, cómo lo simplifico y o cómo lo unifico. Pero sí tiene cosas buenas, no más, ni más falta. Se puede partir de allí para generar algo más ambicioso, quizás. Sí, de hecho, eso te iba a decir, digamos, esto de unificar. Digamos que ya esa discusión frente a la autonomía territorial pues quedó sorteada en la Corte Constitucional. Eso eventualmente podría abrir la puerta de que más allá del régimen simple se puedan unificar tributos inclusive en el régimen ordinario. Y eso me lleva a una pregunta. Esa primera experiencia y esa virtud que en realidad yo también considero que es muy eficiente desde la perspectiva tanto de la administración o de las administraciones territoriales y del contribuyente, ¿podría o sería conveniente extenderla al régimen eventualmente ordinario? No sé, yo creo que sí, es decir, lo que pasa es que se supone que las personas que están en el régimen ordinario tienen la capacidad para cumplir con todo, lo cual no es cierto en todos los casos, pues porque sabemos que la cantidad de obligaciones en algunas personas para el régimen ordinario pues es bastante y no lo van a poder hacer. Entonces sí, yo creo que es que la simplificación es un tema transversal, es decir, el tema de la simplificación no tiene que ser únicamente para el régimen simple, sino para el simple, le creo un régimen, unas condiciones, un ecosistema, pero para el ordinario, ¿por qué no le voy a simplificar la vida? No sé, de aquí a unos 3 4 5 años, no sé cuándo, la exógena tendrá que acabarse, es decir, eso no tiene nada que ver que a las personas del régimen ordinario no le tengamos su vida más fácil, o que las sugeridas sean mucho más detalladas y mucho más concretas y pues les puedan servir y demás. Entonces, la simplificación no depende del régimen, sino debe ser una premisa, una consigna general para todo el tema tributario. De hecho, tiene que ver con la eficiencia en últimas, ¿sí? Hay algo que se me escapa, pero que es muy importante y que puede aplicar para el ordinario, para el simple, y eso es clave y es importante las experiencias que se haya tenido en otros países, y es la seguridad social. Para mí, Camilo, el primer impuesto que paga una persona, pues además del IVA, que es claro que uno lo paga cuando consume, no es la renta, es la seguridad social. Porque tú eres una persona con un salario mínimo, no te van a hacer retención en la fuente, pero sabes que sí te van a retener salud y pensión. Entonces, para efectos de eficiencia en cuanto a la fiscalización, cobro y gestión, y en cuanto a la equidad, no sé si para el régimen ordinario, seguramente sí, pero sobre todo para los regímenes simplificados, debería haber una armonía entre la seguridad social y ese sistema de simplificado. Porque, por ejemplo, hoy en día no tiene sentido que una persona en el régimen simple de tributación pueda descontar la seguridad social de sus trabajadores, pero no la propia. Entonces, lo primero o el primer impuesto que debería tenerse en cuenta, efectos de simplificar o de tener en cuenta en esa integración, es la seguridad social, porque quizás es el primer impuesto a título de ingreso que estamos pagando las personas naturales. Bien, ahora hablemos de la fiscalización en el régimen simple. Es decir, el régimen simple también tenía unos presupuestos, o tiene unos presupuestos que pueden suponer la exclusión del régimen simple de tributación. Entonces, por ejemplo, tener una proporción superior al 20% de rentas o ingresos de carácter pasivo. Unas actividades económicas que objetivamente no se pueden desarrollar a través del régimen simple, sí, como por ejemplo actividades financieras. De cara a esos, digamos, esas causales que pueden generar la exclusión, ¿cómo va a actuar la administración de impuestos? Digamos, ¿cómo se va a llevar a cabo la fiscalización? Digamos que hay dos tipos de herramientas que generalmente usa cualquier administración tributaria a efectos del cumplimiento de sus obligaciones, que es lo que llamaríamos más que la fiscalización, el control extensivo o intensivo. En cuanto al control extensivo, al finalizar el año anterior, hicimos varias campañas indicándole a los contribuyentes que se habían excedido en sus topes en el régimen simple de ingresos, que habían excedido, hablando de ingresos conforme lo presentado en sus anticipos y conforme lo facturado por información de factura electrónica, que nos diéramos cuenta que no cumplía con alguno de los postulados del 906 o que cumplía con los del 907 para ser excluido del régimen, y también considerando la omisión, enviamos
comunicaciones a los contribuyentes pues para que se pusieran al día con todas estas obligaciones. Hablando en términos de omisiones de contribuyentes que no habían presentado sus declaraciones y o las habían presentado y no las habían pagado, recuperamos más de 15.000 millones de pesos, digamos, con estas acciones de extensivas, por así decirlo. Y en cuanto al intensivo, pues digamos, desconozco la situación por pues por tres razones. Una, porque salí de la subdirección. Dos, porque entiendo que esos asuntos de fisca pues son asuntos, digamos, reservados pues para únicamente el área de fiscalización. Y tres, pues porque no supe, digamos, qué pasó con estos contribuyentes que, no obstante la comunicación inicial, no habían cumplido. Pero digamos que es importante que lo tengan en cuenta, tú, todos los que vayan a ver esto, en términos de cómo la DIAN sabe que un contribuyente del simple cumplió o incumplió, es relativamente muy fácil, porque es que los regímenes simplificados son objetivos. ¿Cuánto es tu ingreso? ¿Qué actividad realizas? ¿Quién te facturó? Es decir, es muy sencillo, digamos, encontrar eso y controlarlo. Entonces, es cuestión de que si las áreas de fiscalización competentes quisieran iniciar unas campañas con el régimen simple, tienen los insumos suficientes para hacerlo si quisieran. Bien, vamos 40 minutos, ya casi tenemos que cerrar, ya nos están diciendo, pero pues nosotros cerramos el podcast y nos podemos quedar con Eduardo conversando otro rato sin ningún problema. Pero bueno, dentro de las obligaciones del régimen simple está contar con los sistemas electrónicos de facturación, y me gustaría saber tu opinión con respecto al alcance de esa obligación. Es decir, basta con tener una resolución de facturación electrónica, o lo que busca esa causal es que en efecto se facture de manera electrónica el 100% de las actividades El económicas. espíritu de la ley es que se facture electrónicamente todo, digamos, como que es una condición para estar en el régimen simple de tributación. Le exige que haya facturación electrónica y hay unos conceptos de la dirección de normativa que así lo han indicado. Entonces el punto es sí, claro. Y volvemos a las conversaciones que hemos tenido antes, donde no es tan sencillo para algunos de esos contribuyentes hacerlo, y es donde precisamente la DIAN está trabajando para hacer que esos contribuyentes facturen de manera más sencilla. Pero sí, tendrían que hacerlo. Muy bien. Y controvierte un poco la simplicidad que hoy en día, digamos, debería tener el sistema. Quizás a futuro, con el tema de que el POS va a ser electrónico, un POS simplificado, un documento electrónico simplificado puede ser una salida muy interesante para esto. Una alternativa muy buena, porque digamos también se presentan escenarios en donde contribuyentes facturan electrónicamente una proporción y adoptaron también facturación o documento tipo POS hasta cierto límite de unidades de valor tributario, y pues eso seguramente les va a generar después dificultades en una eventual. Pero hoy en día ya el documento POS delimitaba tanto va a desaparecer, si no es que ya desapareció. Tendría que revisar el cronograma, pero entonces ya el documento POS no va a existir, va a ser POS electrónico. Entonces ese tema de que una parte la facturada por POS y la otra por facturación se va a quedar, porque en últimas todo va a quedar como un documento electrónico. De acuerdo. Frente a las actividades del régimen simple, vemos que hay varios grupos, actividades económicas que integran el régimen simple, y frente a las actividades del numeral primero, mercados, mini mercados, y que hoy a propósito nos acompañó un rato el doctor Roberto Insignares, y entonces él dice, a mí que todavía no he entendido cuál es la diferencia entre mercado, mini mercado, pero en esas actividades del numeral primero, la legislación estableció una excepción a la regla de repercusión en el impuesto al valor agregado. Entonces dice la norma, cuando únicamente se realicen esas actividades del numeral primero, no se causará el impuesto al valor agregado. De manera que hoy nos vamos a encontrar con la siguiente situación, y es que un contribuyente esté ubicado en cualquier centro comercial, tome un local, preste o lleve a cabo esas actividades, exclusivamente las del numeral primero, para cumplir con la norma, y digamos que la competencia está en el local de al lado, realiza la misma actividad económica, pero uno está en el régimen simple y otro está en el régimen ordinario. Entonces llega el consumidor, llegamos nosotros como consumidores y nos encontramos con que en un local o en una oficina nos pueden repercutir el IVA y en la otra no, por el hecho de ser parte del régimen simple de tributación. Opinión totalmente personal, más allá de haber hecho parte de la subdirección, Eduardo. ¿Consideras que ese incentivo resulta ser favorable desde la perspectiva del consumidor? Para el consumidor claramente es favorable, es decir, uno escoge lo que le valga menos. Para efectos de la política, como se haya planteado, no se me hace nada entendible porque a una persona lo hago no responsable de IVA
hasta 100.000 VTs comparado con otro desde 3.500. Entonces se me hace un campo amplísimo, inequitativo, y no comprendo la razón. Sería, pues, algún día la conoceremos, quizás de los que diseñaron esto, de por qué se pensó en eso, pero para mí se me hace inequitativo y no es nada eficaz. Y pues es que el problema con el régimen simple, como tú ahorita te centras en las actividades, quizás no es tanto el problema de las actividades. Obviamente hay que sacar unas, eso siempre hay que hacer una limpieza, pero también es un tema de los ingresos, es decir, los 100.000 VTs de ingresos y más como no responsables de IVA, se me hace una locura. Yo he visto pocas veces en mis estudios unos beneficios tan amplios y quizás tan poco documentados o tan... Es bueno revisarlos, es necesario revisar por qué se hizo eso y si es bueno o malo, porque ya tenemos 4 años del régimen simple, tal vez más, Sí. 6 años del régimen simple. En fin, entonces creo que ya es bueno mirar si ha servido o no ha servido, y este tipo de detalles, si a propósito de política fiscal y económica tienen razón de ser, o de verdad barajemos este tipo de situaciones, porque hablando en términos de recaudo, en términos de formalización, afecto el recaudo, no me formalizo y tengo un beneficio quizás no justificado. Claro, porque además son unas bases bastante altas, 100.000 unidades de valor tributario, digamos que si causaran impuesto al valor agregado, pues es una posibilidad de recaudo muy alta. Y también porque, pues, la naturaleza de estos impuestos, como el impuesto al valor agregado, pues es que son tremendamente regresivos, ¿no? Ujú. Entonces, eso termina siendo mucho más regresivo Claro. el régimen, ¿no? Y entonces se crea de alguna manera una suerte de excepción a la regla general subjetiva en función del régimen simple de tributación, y ha sido algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y Ujú. es también como una misma capacidad de consumo, ya viéndolo desde el punto de vista del consumidor, una misma capacidad de consumo por el régimen al cual pertenece Ujú. el prestador del servicio, el vendedor de esos bienes corporales, causa o no causa IVA. Y yo creo que eventualmente, sumado a la diferencia tarifaria entre ordinario y régimen simple, por la vía del numeral, primero, eventualmente se pudo haber fugado una cantidad de Claro. recaudo que Y, bien hubiese podido servir para el gasto público. ¿Y cuál es ese micromercado verdaderamente, pensando en una tienda pequeña de barrio que tiene más de 4.000 millones de pesos al año? Es decir, seguro la norma fue para ellos o se les pasó quizás, pero pues ya que nos dimos cuenta, hay que hacer algo para que no se cometan ese tipo, para que esos beneficios tributarios no desborden su objetivo, digamos. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, régimen simple de tributación. ¿Cuáles son esas causales, digamos, para la gente que eh, de alguna manera alguien le dijo, oiga, le recomiendo el régimen? ¿Usted a qué se dedica? No, yo soy un servicios de carácter liberal. Ujú. Y mucha gente hace parte del régimen simple, pero no lee cuáles son las causales subsanables, las que no son Ujú. subsanables y las posibilidades de salir del régimen simple. ¿Cuáles son esos o cuáles pueden ser esos puntos en los que comúnmente pueden, o esos errores que comúnmente pueden cometer los contribuyentes que hacen parte del régimen simple y que pueden generar su exclusión del mismo? Yo creo que es más es por temas de términos numéricos. Y ejemplo, si es un, pues, en términos numéricos, unas reglas muy generales. Si usted es empleado, tiene contrato de trabajo, no puede estar en el régimen simple, entonces haga lo que haga, pues no podrá estar allí. Pero hablando de un independiente, de un profesional liberal, quizás de un comerciante, un carpintero, pues si es persona natural, el régimen simple le va a ser útil más o menos a partir de los 140, 150 millones de pesos, porque la renta para personas naturales empieza a ser efectiva a partir de unas bases gravables de 80, 90. Entonces, en promedio, haciendo cálculos de abogado, a partir de 130, 140 millones, el régimen simple le es útil, porque como natural, usted tiene unas rentas exentas o quizás otros beneficios que en el régimen ordinario le puede ir mejor. Dos, si sus costos y gastos son casi iguales a su ingreso, pues a lo mejor en el régimen ordinario le sirve más, porque en el simple paga sobre su ingreso, sin depurar con costos y gastos. Y también, por ejemplo, si tendría beneficios tributarios, hipotéticamente desarrolla una actividad exenta, pues le conviene mejor quedarse en el régimen ordinario, porque allí sí puede llevarse ese beneficio, y no el régimen simple de tributación. En cuanto a las personas jurídicas, por regla general, salvo que pues tengan los beneficios o sus costos y gastos sean mayores o casi iguales a sus ingresos, el régimen simple suele ser una alternativa económicamente más favorable. Bien, en el régimen simple de tributación, y claro, digamos atendiendo a que la regla de descontables aplica para el impuesto sobre la renta, es decir, el régimen ordinario del Ujú. impuesto sobre la renta, pues el régimen simple no permite
descontar impuestos pagados en el exterior. Ujú. Simplemente una inquietud de tipo académico. El hecho de que el régimen simple no me permita descontar un impuesto pagado en el exterior, ¿abría la puerta de la institución del pago de lo no debido, del pago en exceso? No, hace poco me preguntaron algo parecido si los del régimen simple podían tomarse otro beneficio, no sé, el de ley de primer empleo. Y el punto es, no, la ley no se los ha permitido y un poco en comentario personal y aparte es como que no abusen, es decir, no O abusen que sea, aparte de todo. sí, exacto, en un régimen sumamente bondadoso con unas tarifas muy generosas y de paso quieren los beneficios del régimen ordinario, no, pues no, como dice el dicho, plata y dulces no se puede. Y de hecho la Corte tiene un par de fallos, pues no un par de fallos, un fallo hablando de la base gravable del simple donde se establece que son solo los ingresos brutos y no molesten más pues, porque para eso es un régimen especial y que si no les gusta váyanse al régimen ordinario. Entonces, no, como plata y dulces no es posible en el régimen simple como regla general. Ok, ok, perfecto. Bueno, Eduardo, no, pues muchas gracias. Yo creo que, ¿cuántos minutos vamos ya? 45 minutos, 50 minutos. Bueno, no, pero es que esto ha Ok. estado muy divertido hablando del régimen simple de tributación. Eh, a mediano plazo, ¿crees que esto se va a revisar, este régimen simple de tributación? Ojalá se revise en un plazo inmediato, en un plazo corto, ojalá el doctor Jaime Orlando Villagona, todavía no me aprendí el nombre del nuevo director de la DIAN, lo revise, de hecho nos lo preguntó a propósito de las primeras reuniones, conversaciones que tuvimos con él, de que qué pensábamos, yo dije lo que pensaba y ojalá lo puedan revisar tanto el director como, no sé si el ministro de Hacienda, en fin, quien lo revise a nivel institucional o el gobierno realmente lo pueda verificar con un tema objetivo, con una ánimo no solamente de acabarlo y que ya pensamos en otra cosa, sino cómo partimos de acá de lo construido para generar algo mejor. Insisto, creo que no es la solución absoluta para nada de la formalización, pero creo que tiene muy buenos elementos combinados con otros anteriores, porque mira que el monotributo sí tenía seguridad social, curiosamente, que sumado el esfuerzo de estos años y el conocimiento que tenemos ahora, pues se puede proponer algo mucho mejor. Ojalá lo hagan de manera inmediata. Y si no es en este gobierno, en el gobierno que llegue, no tengo ni idea qué tinte va a tener, pero sea el que sea, es bueno que revisen porque les afecta el recaudo y no mejora la formalización de fondos. Bueno, no me puedo ir, acabo de recordar, perdón, no me puedo ir sin que conversemos, sea 2 minutos, 3 minutos sobre la sentencia de la Corte Constitucional con ocasión de la limitación en rangos de unidad de valor tributario de ingresos brutos para ser parte del régimen simple, particularmente tratándose de profesionales de carácter liberal. Entonces hagamos un poco de memoria, el límite general estaba en 100.000 unidades de valor tributario, con ocasión de la reforma disminuye exclusivamente para este grupo de servicios profesionales a 12.000 unidades de valor tributario. Ujú. Entonces pasamos de algo más de 4.700 millones de pesos a una cifra cercana a los 500 millones de pesos. Y eso va a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional finalmente determina que eso vulnera un principio que es el principio de equidad tributaria. Ujú. En tu criterio, esa tarifa diferencial, o perdón, ese límite tenía o no una justificación constitucionalmente plausible. Yo creo que sí tiene una justificación constitucionalmente plausible porque aunque son profesiones liberales diferentes. Por más que seamos médicos y abogados, ellos tienen incurrir en unos costos y unas situaciones diferentes y además que por temas de política fiscal podrían tener un trato diferente. Entonces, frente al concepto que o a la decisión que la Corte expresa de inequidad, no creo que sea acertada la decisión, hablándolo en términos de equidad por dos razones principales. Una, porque pues, las personas tienen para mí hay una justificación plausible que hace su diferenciación en términos materiales y dos, porque es que el régimen simple de tributación no es el régimen unívoco de renta, no es el único régimen de renta. Si no le es favorable este régimen, tanto al abogado como al médico, no se preocupe, no pasa nada. Está el régimen ordinario de renta, donde todos tenemos unas condiciones iguales, donde todos jugamos igual. Este es un régimen que incentiva digamos, a las personas que allí están determinadas. Ahora bien, uno podría pensar, por ejemplo, si las tarifas iniciales del régimen simple de tributación tuvieron un estudio de qué medía para graduar el 1.5, 2.5 y de qué manera. ¿Por qué menciono esto? La Corte cuando le pide a la Administración Tributaria las razones por las cuales hace esto, pidió razones, digamos, de tipo social, económico, jurídico, estadístico. En mi experiencia, yo nunca he visto que la Corte Constitucional haya pedido tantas pruebas y tanto nivel argumentativo
a ningún otro momento, digamos, de la historia de revisión constitucional que al gobierno actual. Ojalá se mantenga porque se me hace importantísimo lo que hicieron. Me explico, lo que pasa es que antes cualquier ley de índole tributario se resolvía con la libertad de configuración del legislador. Hoy la Corte es muy concreta y dice libertad de configuración sí hay, pero me lo justifica, me lo argumenta y creo que está bien. Entonces, la Corte pide un poco de explicaciones que quizás no le fue suficiente la argumentación que tuvieron las entidades del Estado para convencerla, pero que, insisto, nunca antes se había hecho. Para mí, en mi conocimiento y en mi experiencia que tenemos, digamos, en los conceptos de la Corte del departamento, nunca había hecho un estudio tan riguroso. Lo hace, sale desfavorable y ya está. No creo que sea inequitativo y sobre todo tampoco, insisto y reitero, el argumento que este régimen sirve para formalizar no es verdad en los términos estadísticos que yo lo he visto y revisado, y mucho menos va a ser un argumento que sirva para hablar de formalizar profesiones liberales. Entonces, estoy en desacuerdo con lo de la Corte, respeto su posición, me parece importante y vital que siga haciendo un examen tan riguroso como lo ha venido haciendo con estos fallos, porque esto nos da garantía de un Estado social de derecho, pero desvirtúo todos aquellos comentarios que hablan de inequidad o de formalización, porque en mi caso los he escuchado principalmente de colegas que asesoran médicos o abogados que ya estaban previamente formalizados. Tenían sesgo, Sí, dirían nuestros exactamente. profesores de metodología en el rectorado. Bastante, diría yo, sí. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias Un gusto, Camilo. por este Sí. espacio, por haber venido, por haber aceptado esta invitación. Y aquí siempre las puertas abiertas para cuando quieras venir a seguir conversando de impuestos. Un gusto, de verdad te felicito por la iniciativa y qué chévere que sigas así, que hablen de muchos temas interesantes y sobre todo, verdad que es bien importante porque eso es transversal a la vida de todos. En todo momento van a tener que pagar impuestos, entonces mejor que estén enterados de una manera interesante y divertida como esta. Así es, muchas gracias, Eduardo. A ustedes muchas gracias por estar conectados. Esto es el Tax Rap. Nos vemos en una próxima oportunidad.